Buenas, mi gente mítica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy les traigo una pregunta, porque mucho se habla de los héroes clásicos, pero ¿qué sabemos de las heroínas? ¿Qué sabemos de las mujeres que protagonizan las obras clásicas? Hoy hablamos de ellas. Si los héroes encarnaban el ideal de valor, fortaleza o sacrificio propios de la época, las heroínas representaban de lo malo lo peor. Mientras que ellos son héroes épicos, ellas están más vinculadas a la parte trágica de los ciclos heroicos, actuando generalmente motivadas por el egoísmo, los celos, la pasión desmedida o la lascivia. Así, algunas de estas mujeres han sido responsabilizadas directa o indirectamente de las tragedias acaecidas sobre su linaje, su ciudad o sobre algunos de los personajes que interactúan con ellas. Empecemos hablando de Clitemnestra. Ella es la esposa del rey Agamenón, que usurpará el trono de su marido junto a su amante Egisto. Cuando el rey Agamenón parte hacia Troya para librar una batalla que durará 10 años, Clitemnestra se convierte en soberana absoluta de su reino y pone a su lado al primo de Agamenón, con el que ella mantenía una relación sentimental. Cuando Agamenón regresa, Clitemnestra lleva a cabo el acto por el que probablemente es más conocida: el asesinato de su esposo y padre de sus hijos. Clitemnestra será recordada como una esposa terrible a la que la mitología pone en su lugar más adelante cuando le hace pagar por sus actos. Y en este punto siempre me gusta recordar, solo por tenerlo en cuenta, que si bien es cierto que lo que hace Clitemnestra evidentemente está mal, Agamenón no era ningún santo. Él, a lo largo de su historia, cometió una serie de errores trágicos, diríamos, hablando en el contexto de la tragedia, que desembocan en su terrible final. Probablemente uno de ellos sea, pues en primer lugar, desafiar a la diosa Artemis diciendo que es mejor cazador que ella. Esto provocará la cólera de la diosa, que evitará que puedan partir hacia Troya para librar la guerra, haciendo que los vientos dejen de soplar. Para revertir esta situación, Agamenón debe sacrificar a su propia hija, a Ifigenia, para apaciguar la cólera de la diosa. Toda esta serie de errores que el personaje comete a lo largo de su historia ayuda a que el final sea así de terrible. Ojo, sin que esto justifique que Clitemnestra haya acabado con él. Otra reina recordada por un acto cuestionable es Pasífae. Ella desarrolló un picor de entrepierna poco habitual por un toro, y gracias a la pericia e inventiva del gran constructor Dédalo, la ardiente reina consiguió llevar a cabo su objetivo y practicar el delicioso con el animalito. Esta relación zoofílica da como fruto el nacimiento del famoso Minotauro. Pasífae pasa a la historia como una reina incapaz de contener sus aberrantes deseos y causa con esto el fin de su reino y de su propio esposo. Hay dos versiones que nos explican por qué Pasífae se siente atraída por un toro. Una de ellas nos cuenta que el toro fue enviado por Posidón a Minos para mostrar así el apoyo del dios hacia el rey, a cambio de que Minos sacrificara al toro en su honor. Cuando el animal aparece, es tan espectacularmente maravilloso, divino y bonito que Minos decide quedárselo para sí mismo, sacrificando para el dios otro toro que tenía por allí. El dios, que no es tonto, se sintió tremendamente ofendido y provocó entonces que Pasífae se enamorase del animal para vengarse así, a través de ella, del rey Minos. La otra versión nos hablaría de la maldición de las herederas del sol. Después de que Helio, el dios del sol, le contase a Hefesto que su esposa Afrodita mantenía una relación, le era infiel con su propio hermano Ares, la diosa de la belleza y del amor quiso vengarse. Afrodita maldijo a todas las mujeres herederas del sol para que tuviesen relaciones sentimentales terribles. Así Pasífae se convierte nuevamente en el instrumento por el que un dios se venga de un hombre de su familia. Y hablando de esta familia, su hija Fedra es nuestra siguiente protagonista. Tras acabar casada con el famoso héroe Teseo y tras una ausencia de varios años del héroe del hogar familiar, Fedra acaba desarrollando una serie de sentimientos amorosos hacia Hipólito, su hijastro.
Hipólito es hijo de Teseo con una amazona, es apenas poco mayor que Fedra y convive con ella tras la marcha de Teseo. Fedra termina confesándole que se ha enamorado de él y es rechazada. Cuando Teseo regresa se entera de que algo ha sucedido, pero la versión que llega hasta él es que ha sido Hipólito quien ha pretendido forzar a Fedra. El héroe furioso invoca a su padre Posidón para que acabe con el muchacho, para que mate al joven Hipólito. Y este cumple con su petición. Fedra se enamoró de quien no debía, mintió y como consecuencia el muchacho murió, aunque no es la única que comete errores en esta historia. El papel de Teseo como gobernante queda en entredicho cuando se ausenta de su reino durante varios años para irse de picos pardos con su amigo Pirito, dejando al mando de todo a una muchacha joven y sin experiencia. Además, hace gala de una falta tremenda de buen juicio cuando, sin haber reflexionado acerca de lo sucedido y sin haber escuchado la versión de Hipólito, pide la muerte de su propio hijo. Si bien es cierto que Hipólito, en mi opinión, no merecía morir, también comete sus errores en el mito, ya que rechaza el culto a la diosa Afrodita, negándose a llevar a cabo todos aquellos actos que se esperaban de un muchacho de su edad en sociedad. Pero antes de que todo esto sucediese, otra hija de Pasífae, Ariadna, encarnará el papel de traidora de su propia familia cuando ayude a este mismo héroe, a Teseo, a acabar con su propio hermano, el Minotauro, uniendo así buena parte del sistema que Minos había creado para conferir a su reino de una superioridad notable con respecto a otros. Y en este sentido, un caso similar al de Ariadna es el de su prima Medea, la princesa que abandona su reino y roba a su propio padre por amor, llegando incluso a matar a su hermano durante su huida. Y es que cuando Jasón y los argonautas llegan a la Cólquide, el reino de Medea, en busca del vellocino de oro, se encuentran con que el rey Eetes pone resistencia. Medea se enamora perdidamente de él y decide ayudarle y escaparse después junto a su amado Jasón para convertirse en su esposa y madre de sus hijos. Y todo iba bien hasta que en el camino Jasón se cruzó con una princesa más joven y que poseía algo que Medea había perdido, un reino que ofrecerle. Medea se puso absolutamente furiosa por la traición del que ella consideraba el amor de su vida. Y hecha una fiera como estaba, asesinó a la princesa prometida, al padre de esta e incluso a sus propios hijos. Hay otra reina cuya historia nos produce un yo que sé que qué sé yo. Y esta es nada menos que Yocasta. Aunque ella en su propia historia en realidad ni pinche ni corte. Esta reina abandona a su propio hijo cuando nace para evitar una profecía que dice que matará a su padre y se casará con su madre. Años después, tras el fallecimiento de su marido, el rey Layo, en circunstancias extrañas, ella es dada como premio secundario a quien consiga derrotar a la famosa esfinge que asola la ciudad de Tebas. Y ojo, digo como premio secundario porque el premio real era convertirse en rey de la ciudad, solo que como ella estaba allí, pues venía en el pack. Yocasta tiene que casarse con el ganador, que aunque ella no lo sabe, es el hijo al que abandonó nada más nacer, y con él tiene 4 hijos más. Todo mal para Yocasta. Cuando los dioses provocan una peste que asola nuevamente la ciudad de Tebas porque el asesino del rey Layo está viviendo allí como si nada y deben encontrarlo, acaba saliendo todo a la luz. La pobre mujer se entera de que está casada con su propio hijo y de que ha tenido otros hijos con él. E incapaz de soportarlo, se suicida, porque para Yocasta pues todo mal. Y bueno, no es el final que la pobre mujer se merecía, pero al menos se ahorró ver todo lo que le sucedió después a su familia. Por supuesto, también tenemos a Antígona, una de las hijas nacidas de esa relación entre Yocasta y su propio hijo, Edipo. Ella ya venía con asuntos pendientes de su linaje. Después de que su madre se suicidara, su padre se exiliara y sus hermanos se pelearan y mataran el uno al otro por el reino de Tebas, su tío se queda en el poder y proclama una ley que impide dar sepultura a uno de los hermanos de Antígona. Recordemos que en el pensamiento clásico los ritos funerarios eran sumamente importantes y si no sabes de qué hablo, vete a ver mi vídeo sobre los secretos del inframundo. Sea como fuere, la insurrección de Antígona le costó su propia vida, pues ella decidió desobedecer la ley que había proclamado su tío y lanzar un puñado de tierra sobre el cuerpo fallecido de su hermano.
llevando así a cabo una especie de enterramiento simbólico que, si bien no era lo necesario, pues al menos valdría para que el alma de su hermano no se quedase vagando perdida en la entrada del inframundo sin poder trascender más allá. Además, Antígona lleva a cabo un último acto de rebeldía cuando decide suicidarse antes de ser ejecutada. Casandra quería conocer el porvenir, ser capaz de ver las cosas antes de que sucediesen, y Apolo, enamorado de ella, tuvo en gracia ofrecerle aquello que la princesa troyana tanto deseaba a cambio de que se acostase con él. Casandra accedió, aceptó la propuesta del dios, pero cuando hubo aprendido y controlado lo suficiente sobre lo que le interesaba a ella del arte de la adivinación, rechazó al dios. Apolo no llevaba nada bien lo de sentirse rechazado, así que la maldijo, le escupió en la boca para privarla así del arte de la persuasión. Con lo que, aunque ella pudiese ver lo que iba a suceder en el futuro, nadie nunca la creería. Casandra fue capaz de ver la caída de su ciudad, de su familia e incluso su propia muerte antes de que sucediese, sin poder hacer nada para evitarlo. También existen personajes femeninos que encarnan valores positivos para la época. Por ejemplo, Penélope. Ella es la abnegada esposa que espera el regreso de su marido de Ulises durante nada menos que 20 años. Haciendo gala además de una gran astucia, ella también pues consigue engañar durante todo este tiempo a los pretendientes que se han establecido en su reino, esperando que la reina tome la decisión de unirse a uno de ellos, dando por muerto a su esposo. Durante estos años, Penélope consigue ganar tiempo engañando a los pretendientes, haciéndole creer que está tejiendo una mortaja para su suegro, y mientras que durante el día teje, por la noche desteje lo hecho para así seguir alargando el proceso en un ciclo eterno del que los pretendientes no se dan cuenta. Ojo, que hay versiones que dicen que se acostó con todos los pretendientes que pretendieron cortejarla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, recorriendo brevemente la historia de algunas de ellas. ¿Hay más mujeres de las que podríamos hablar? Por supuesto. Si te interesa el tema, déjamelo en comentarios y me planteo hacer otro vídeo. Hasta entonces, no olviden pasar un día mítico.